La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. A esta red se une otra red de radios amigas en esta transmisión en este y en otros horarios. Tenemos Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayos, la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital Televisión nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web de Radio Santa Rosa, que es www.radiosantarosa.com.pe. Esa es nuestra página web que está siempre a su servicio y ojalá pueda entrar, pueda revisar nuestras notas y también dejar su donativo en el PayPal que se encuentra. ¿Ya estamos en comunicación con Rosa María? ¿Sí? Ya tenemos a Rosa María Palacios y nos va a ayudar a entender el cortísimo y brevísimo mensaje a la nación del presidente de la República. 3 minutos con 39 segundos lo acabamos de pasar y de verdad que nos ha dejado con más dudas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos... O sea que vamos a tratar de ayudar a nuestra audiencia lo mejor que podamos, pero antes, como todos los días, tenemos que dar pase a nuestros auspiciadores. Déjenme ajustar un segundo la cámara acá. Ahora sí. Ahí estamos mejor. Muy bien. Y empezamos con la Universidad Católica. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene a las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad.
El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987 118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien. Y bueno, Abel me ha pedido una tarea un poco extraña, que trate de explicar lo que dijo el presidente anoche. Es bastante complicado. A ver, recapitulemos los hechos para que todos estemos claros. Lo primero es que, en efecto, hay 3 bancadas en el Congreso de la República que no aceptaron el triunfo de Pedro Castillo como presidente de la República. Miembros de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, en un sinnúmero de ocasiones han participado de la tesis del fraude. Sobre todo, hay que decirlo, los de Fuerza Popular y los de Renovación. Es decir, 44 congresistas que representan estas organizaciones, 43 en realidad, manifestaron al principio, muy al principio, ¿no es cierto?, luego de conocerse los resultados de segunda vuelta, que acá había un fraude y que en realidad había ganado Keiko Fujimori. Sus valores democráticos, digamos, están puestos en duda. Nadie lo discute. Nadie discute que son las mismas personas que apoyan hoy una moción de vacancia presidencial. Nadie lo discute. Pero eso no quiere decir que el señor presidente de la República no tenga que responder por las cosas que él ha hecho. Hay en esto una conducta muy infantil, pero lamentablemente muy extendida en la política peruana, que se resume en esta frase, que no es mía, por supuesto, pero que yo repito todo el tiempo. Los pecados de los otros no te hacen santo. Estamos de acuerdo en que necesitamos siempre contexto. Siempre hay que tener contexto, porque si no, no se entiende, ¿no es cierto? El ejercicio político fuera de un contexto no se entiende. Pero los pecados de los otros no se hacen santo. El señor presidente empieza su discurso diciendo: tengo enemigos políticos. Bueno, nadie discute que eso sea verdad. Los tiene grandes, poderosos, importantes, ¿de acuerdo? Es verdad. No hay discusión sobre eso. ¿Quieren vacarlo? Sin duda alguna, desde el primer día. Pero luego, él tenía que responder por lo que él había hecho. Y utilizar el argumento del racismo, del clasismo, lo único que hace es excusarlo, victimizarse a través de una realidad que las personas a las cuales él representa tampoco admiten. Si el argumento tuviera éxito, ¿no es cierto?, en el sur del Perú, en el nivel socioeconómico CDE, pues no lo tiene, porque su popularidad está cayendo dramáticamente en esos lugares, entre lo que él considera sus iguales. Entonces, tiene que dar explicaciones. Y su explicación fue de una línea. Muy sencillo. Las reuniones oficiales son en Palacio de Gobierno. Todas mis demás reuniones son de carácter personal. ¿Va? El problema es que minutos antes había salido el ministro de Defensa, el señor Carrasco, a decir que todas las reuniones con el presidente en Breña eran de carácter oficial, para tratar materias reservadas del sector. O sea, ni para mentir se ponen de acuerdo. Y luego recordar al presidente algo. No hay un curso para ser presidente, pero todo presidente debería
llevar algunos, tal vez, pequeñas consideraciones de cómo ejercer su presidencia. Y una es que no tiene vida privada, no tiene vida personal. Yo les contaba ayer, la frase la usó Alan García cuando públicamente reconoció que tenía un hijo extramatrimonial. Lo dijo, un presidente no tiene vida privada. Fue una declaración dramática, como les gustaba a Alan García, pero no dejaba de tener razón, porque su vida privada se mezcla inexorablemente con el destino del Perú. Por eso es que pierde la intimidad que todo ciudadano tiene. Todo peruano tiene derecho a la intimidad, está en la Constitución. Familiar y personal. A la dignidad, ¿no es cierto? Al honor y a la buena reputación. Todo eso está en la Constitución. Pero el problema es que cuando una persona tiene notoriedad, pierde esas esferas de intimidad y privacidad. Y a mayor notoriedad, ¿no es cierto?, más pérdida de la privacidad y la intimidad. Ustedes dirán, pero eso no está en ninguna parte, eso usted solo ha inventado. No, está en el Código Civil. Artículo 14 y 15, sobre intimidad de las personas. No me lo sé de memoria porque soy una chancona, sino que porque lo he enseñado hasta hace muy poco en la universidad. Cuando en ética y comunicación, en deontología de la comunicación, estudiamos el tema de la intimidad, justamente el ejemplo más claro es la intimidad del presidente de la República. Eso quiere decir que tenemos derecho, no sé, a ponerle una cámara de televisión en el baño del presidente. No, hay espacios pequeños que conserva. Obviamente la intimidad de su familia es mucho mayor que la de él, en la medida en que la familia no cruce la línea del poder. Por ejemplo, si la señora esposa del presidente tiene una urgencia médica, eso es un asunto personal. Pero si la urgencia médica la tiene el presidente de la República, no es un asunto personal. ¿Por qué? Porque una incapacidad física temporal obliga a la suspensión del ejercicio de la presidencia. El presidente no tiene muchos espacios privados, tiene muy pocos espacios privados, y en ninguno de ellos puede desarrollar una actividad política. Debería llevar un curso sobre esto para que se lo expliquen bien, ¿no? Hay dos cursos que todo presidente debería llevar: cómo manejar su vida personal y familiar siendo presidente y cómo relacionarse con los medios de comunicación. Este presidente Pedro Castillo no llevó ninguno de los dos cursitos. Nadie le explicó. Por eso es que siempre se le pide a la familia del presidente que tenga una vida personal muy discreta. ¿Qué cosa es personal? Por ejemplo, el presidente a la 1 de la mañana se siente muy mal, le duele la barriga, no sabe qué hacer. No hay un médico y llama al ministro de Salud y le dice, oye hermano, me siento pésimo. Tú que eres médico, ¿puedes darte un salto y decirme qué hago, qué tomo? Ya, voy para allá. Eso es personal. Absolutamente personal. O tengo acá a mi hija que se siente pésima, tendrás un amigo pediatra que me pueda recomendar. Entonces el ministro de Salud se sube al carro con el pediatra, van y ven a la niña. Personal, completamente personal. Pero si el ministro de Defensa va a las 11 de la noche a Breña a hablar de temas de defensa, entonces, ¿eso no es personal? ¿Es oficial? El presidente de la República necesita algunas lecciones básicas con algunos abogados que le expliquen cuáles son los límites de lo personal y los límites de lo oficial, que en su caso, reitero, son muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos leyes de transparencia? Porque no queremos que nuestro presidente, sea quien sea el presidente o presidente el día de mañana, tengan en su despacho oportunidades para traficar influencias. Y siendo el presidente de la República el personaje más poderoso en el Perú, mayor el celo, mucho mayor el resguardo. Se necesita saber con quién habla el presidente y cuál es el tema que tratan con el presidente. El presidente puede despachar donde quiera.
El problema no es la locación. El problema es la locación paralela y clandestina. Ese es el problema. De día por la puerta no grande y de noche por la puerta falsa. Pero Pablo Kuczynski despachó en su casa, como yo les contaba, a él le gustaba ir a Palacio de Gobierno muy temprano, era un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana ya había hecho ejercicio, había desayunado y estaba despachando. Y a las 6 de la tarde quería irse a su casa. Y mucha gente era recibida en su casa. Afuera había un pelotón de periodistas, un pelotón de seguridad, y normalmente el vivo de la prensa se hacía en la puerta de la casa. Acaba de entrar el expresidente fulano de tal en visita, fotografías, todo era público. Todo era público. Acá estás entrando con un sombrerito diferente, el carro que se cuadra en la puertita, cámaras, cámaras nocturnas para poder grabar. Estamos en una situación completamente distinta, tiene que ser público. Lo que pide la norma de transparencia es un registro. El registro se puede llevar aquí, allá, donde el presidente vaya. El presidente viaja, obviamente se va a reunir con las personas que están en la localidad a la que viaja. Pero de eso hay fotografía, video, constancia, en fin, es público. La transparencia lo que obliga es a saber que el presidente de la República no tiene tratos bajo la mesa, tratos oscuros o tratos ocultos. Y hay que decirlo, para un presidente con algún mínimo de sabiduría, es una forma muy clara de protegerse a sí mismo. Alan García, que tenía 1000 defectos, siempre hacía la fotografía oficial, la reunión oficial, se reunía con Odebrecht en Palacio, 4 fotos por lo menos. Eso lo protegía. Para mal si quieren, pero lo protegía. Todo es público, señores. Siempre por Palacio. Siempre buscando por Palacio. A los presidentes, a algunos no les gusta Palacio, y tienen razón. Porque a veces el personal de Palacio, ¿no es cierto?, excede en su celo, que es lo que le pasó a Martín Vizcarra. Hay varias publicaciones recientes, pero yo he leído Días de Pandemia, de Johamovich y Rafaela León, muy buen libro, súper recomendado, donde narran que le pusieron en la puerta de su oficina un aditamento de seguridad, estas llaves de seguridad donde solo podías entrar con clave. Y la única que sabía la clave era Miriam Morales y el presidente. Es decir, lo encerró, para que no hable con nadie. Yo no sabía esa historia, me la enteré leyendo. Entonces sí, el manejo de la agenda del presidente, el manejo de con quién conversa, él puede pedir conversar. El presidente Vizcarra ha pedido hablar con periodistas muchas veces y tomarse el tiempo para después dar una entrevista. Sí, ningún problema. Todo es público, todo se sabe. ¿Qué se conversa? A eso sí es privado. O sea, el presidente ahí sí tiene que decir, yo quiero hablar con mi ministro de cómo vamos a organizar determinada política pública, determinada acción social. Bueno, eso sí, ya, no tienes que tener una cámara a las 24 horas del día siguiéndote, diciendo cómo, eso sí puede ser privado. Porque además, la mayoría de nosotros pensamos en borrador, ¿no? Y hablamos en borrador, ya. ¿Cómo organizamos esto? Bueno, me parece que deberíamos hacerlo así. No, descartar la idea, vamos por este camino. Entonces no es necesario que toda esa discusión sea pública, ¿no? Pero sí rendir cuentas. Y el otro problema es que a este presidente no le gusta rendir cuentas. Lo de anoche no ha sido pues una rendición de cuentas. Ha sido una excusa mal hecha por una conducta inapropiada e ilegal. No penal, ojo, la falta es administrativa, no penal. Pero es una conducta que no es apropiada de un presidente de la República. E inmediatamente, bueno, nos recordó que había un terremoto en Amazonas y en todo el área de influencia del terremoto se ha declarado estado de emergencia. O sea, no dio ninguna explicación de lo que está haciendo.
¿Y qué sucede? Ustedes dirán, bueno, pero en esas conversaciones no se ha aprobado nada delictuoso. Bueno, es que sí hay un problema, pues. Hay una señora que se llama Karelín López, que es la representante o funge de asesora en comunicaciones, por decir, relacionista pública, de una empresa que a su vez forma un consorcio con otras dos, que a su vez han ganado una licitación donde a varios, digamos, les llama la atención la forma en la que ha ganado una licitación por 232 millones de soles. 232 millones de soles. Donde le gana al siguiente postor por 27 centavos. ¿Qué chance matemático hay de que le ganes al siguiente postor por 27 centavos? No sé. Vamos a llamar a algún matemático. 27 centavos en una cifra inmensa. Es rarísimo. Rarísimo. 1.000 soles, pues aunque sea, ¿no? No, 27 centavos. Está hoy día la historia contada en la República. Una licitación en la que el presidente del comité le pide a los otros dos miembros declarar el concurso desierto. No era una licitación, un concurso. Desierto, ¿por qué? Porque consideraba que ninguno de los postores tenía la experiencia acreditada para realizar la obra. Los otros dos miembros del comité, que no son santas palomas, dijeron que no, que consideraban que sí estaba acreditada la experiencia y le dieron por 27 centavos de diferencia la obra, ¿no es cierto?, a la señora, a la representada de la señora que visita 6 veces Palacio de Gobierno, 3 a Bruno Pacheco, 3 al presidente, pero que resulta que emerge de un carro entrando a Breña, donde el presidente solo tiene reuniones personales. Entonces, esta señora es una amistad del presidente de la República. ¿Qué tipo de amistad? Que gana licitaciones por esos montos. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? ¿O no se dan cuenta de la magnitud del problema en Palacio de Gobierno? Están metidos en un lío gordo y grande. Bien grande. Porque esos de los que hablamos al comienzo, que querían vacar al presidente, resulta que están teniendo ya un poquito más de éxito, pues. Porque ya encontraron la excusa. Y es una muy buena excusa. No es una mala excusa. Es una muy buena excusa. Es como la excusa que usaron para Vizcarra. No era mala, era buena excusa. Le dieron plata, lo coimearon en Moquegua. Hasta el día de hoy no se prueba. Ni siquiera está investigado, ¿no es cierto?, completo. El famoso fiscal de la abogada cachinera, sí, ahí esperando que pasen los años, ¿no? Supongo. Pero así funcionan las excusas. Y esta, hay que decirlo, es muy buena. Es una muy buena excusa. El mismo diario, ¿eh? Expertos en excusas para vacar presidentes. Pero es buena, es buena. Tan buena que ayer César Acuña publicó un tuit diciendo, bueno, haremos cumplir la Constitución, ¿no? ¿A qué se refiere la vacancia? El amigo, yo les dije, eso no duraba mucho. El ayer amigo ahora dice, bueno, si se comprueba. Si se comprueba. Miren, si se comprueba, necesitas un juicio de 3 años. Y estos no están con ganas de esperar 3 años, ¿no? Y luego tienes Acción Popular, que ha sacado un comunicado diciendo que piden a la Fiscalía, al Ministerio Público, muy en el tono de lo que todos han pedido, ¿no? Pero se abre una grieta, pues ahí. Esta mañana Martín Hidalgo narra que están a 4 votos de lograr que se admita a trámite la moción. 4. Porque Anderson de Podemos ya dijo que va a firmar. No me extrañaría que esos 4 salgan los 4 de la bancada de Podemos para admisión a trámite. El mismo Guido Bellido, en el frente, digamos, de la izquierda, ¿no? Diciendo al presidente, oiga, usted no puede atender pues en Palacio con sombrero y en su casa con gorrita. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se reúne con empresarios?
Si Perú Libre se le voltea, si se le voltea Alianza para el Progreso, y Raúl Díaz Canseco decide que APP también se va con ellos, el presidente lo vacan antes de Navidad. ¿Qué parte no están entendiendo? Lo vacan antes de Navidad. Yo no sé qué pasa ¿cómo es la Dirección de Comunicación Estratégica, se llama, del Palacio de Gobierno? ¿Qué clase de comunicación está haciendo? En este momento, la permanencia en el poder de Pedro Castillo depende de tres personas: de Vladimir Cerrón, de César Acuña y de Raúl Díaz Canseco. En mucho menor medida de José Luna, porque José Luna quiere seguir siendo congresista como de lugar para tener inmunidad. Pero José Luna se puede ir muy rápidamente, como lo hizo con Vizcarra. Quedaría Juntos por el Perú, que tienen 5, los 15 maestros, vamos 20, los 3 del Partido Morado, 23. Esos son los únicos que no votarían por la vacancia. Tal vez los de Somos Perú, digo tal vez, no estoy muy segura. Y hay uno de Somos Perú que va a votar a favor de la admisión de debate, que son 6. Está en problemas el presidente, está en problemas graves. Sin Perú Libre y sin el Partido Morado, son 79. Me faltaba 6. Con Perú Libre, vacan al presidente de la República por goleada. Entonces, ojo, mucho cuidado en Palacio de Gobierno si creen que sus enemigos y sus adversarios no están contentos esta mañana, están felices. La explicación del presidente fue un desastre anoche, un desastre de comunicación. Yo no critico lo breve, yo agradezco lo breve normalmente, pero en este caso esa no es una explicación. Ha podido decir, sí, efectivamente mantengo 2 locaciones para recibir visitas y llevamos un registro de otro tipo. O me reúno con la señorita tal, porque tengo una relación de amistad muy antigua, y bueno, sí pues. Miren, para que lo entiendan bien en Palacio de Gobierno, la gente puede perdonar en el Perú hijos extramatrimoniales, amantes, todo eso se perdona, ningún problema. Hay que decirlo, eso sí. Negar un hijo no se perdona, eso no se perdona. Negar al padre no se perdona. Pero lo que no se perdona es que la gente robe descaradamente. Yo les aseguro que caerá todo aquel que aproveche mi nombre. Eso lo dicen todos, pues lo he escuchado tantas veces del pueblo que no le creen. Y esperemos que haya echado a Bruno Pacheco, pero tenía que explicar por qué habían $20,000 en el baño de Bruno Pacheco. Y eso no lo menciona. No lo menciona. Pedro Castillo tiene que decir, yo estoy horrorizado porque una suma de efectivo de ese calibre esté metida en el baño del Palacio de Gobierno donde yo vivo y trabajo. Pero nada. Así que las cosas vienen muy mal. Creo que estamos asistiendo, de verdad, a las últimas semanas de la presidencia de Pedro Castillo y él no se da ni cuenta de lo que le está pasando. ¿Quién lo va a defender? Ese es el tema. No va a haber, por más que sea inconstitucional, y yo lo creo así, las mismas movilizaciones que hubieron en el caso de Merino. Porque en esta oportunidad el presidente no tiene la popularidad que tenía Vizcarra. Vizcarra tenía una popularidad muy alta cuando lo vacaron. Y el 90% del país estuvo en contra de su vacancia. Hoy tenemos ya un 55% en contra. Pero en un par de semanas y con un par de escándalos más, puede ser mucho menos. ¿Quién va a defender la institución presidencial? Esas no son buenas noticias para el Perú, ojo, porque vamos a entrar en una espiral
donde ningún presidente va a durar nada. Nada. No va a, la presidencia del Perú no va a durar nada. Sea quien se ocupe de ella en los próximos meses y años, va a vivir siempre, siempre, con una pistola en la cabeza que se llama vacancia. Así no se escribió en la Constitución del 79, la del 93, o la del 33 o la del 20. Nunca la vacancia por incapacidad moral significó esto. Nunca. Alguien me decía, lo pueden vacar por mentir, porque es una inmoralidad. ¿Ustedes se imaginan si se hubiera aplicado ese criterio con Alan García? Con Alan García, que escondió un hijo, por Dios. O con Toledo, que negaba a su hija. O sea, imagínense si se hubiera aplicado ese criterio. Mintió. Mentir no es causa de vacancia por incapacidad moral. No duraría un presidente, un ministro. Todos mienten, más o menos sistemáticamente. O dan, como dicen ellos, una versión de su verdad. El punto es que el Perú está atrapado en una circunstancia en la cual tenemos un presidente muy malo, que responde muy mal, que tiene una sospecha de corrupción encima en este momento, con un Congreso muy malo, muy impopular, con sospechas también de incompetencia y corrupción encima, que tiene que decidir el destino del Perú. Y un electorado que sí, pues, votó como votó. Votó como votó. Y que ahora no quiere respetar su propio voto. Es una situación muy difícil para el Perú. Creo que este gobierno no va a durar demasiado. Creo que lo que va a hacer el Congreso de nuevo es un golpe de Estado y de nuevo es inconstitucional. Pero como no tuvieron consecuencias cuando lo hicieron el año pasado, lo van a volver a hacer. Eso pasa cuando no se tiene consecuencias. Y van a colocar al país en una espiral de inestabilidad política anárquica que viene desde el año 2016, desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones en el 2016 y se negó a aceptar su derrota, como se ha negado a aceptar su derrota esta vez. Es el mismo problema, es la misma espiral, ¿no es cierto?, que sigue y sigue y sigue sin detenerse. Y no tiene solución. Así estamos. ¿Qué horas son? Son 8:32, me parece ya. Tenemos a ver. 8:34. 34, qué horror. Tenemos hoy día, por favor, que no se nos pase el programa hasta que suena la llamada del otro. Tenemos a Daniel Olivares, ¿verdad? Que va a estar con nosotros. Así es, tenemos a Daniel Olivares y hay que decir también, Rosa María, que para el presidente fue un día malo el día de ayer, si tuviste yo creo que el tema de la renuncia lo empezaste a hablar tú con el doctor Cateriano acá el día de ayer, y un periodista le pregunta sobre la renuncia, no sé si viste la respuesta. Ya pusimos de moda el tema. A ver, coleguitas, el señor Castillo no va a renunciar nunca. Como leí ahora en Twitter, me hizo una gracia. ¿Viste el video? Sí, lo he visto. Tenemos el video. Pero también el reportero que le pregunta, yo te voy a decir una cosa, bien faltoso, ¿ah? No era el momento. No era el momento. No era ni el momento, ni el lugar, ni la forma. Hay formas de tratar con las autoridades. He tratado con autoridades toda mi vida. Y hay formas de tratar. Y hay formas de hablar. Hay formas de hablar. Y hay formas de preguntar. Realmente no estaba respetando ni su espacio, ni su momento, ni su... No era el momento. Además, hay que recordarles algo, queridos colegas. Cuando uno habla con Pedro Castillo, no habla con Pedro Castillo, habla con el presidente del Perú. Y hay que tener cierto respeto por las instituciones. Cuando yo hablo con un congresista y digo, señor congresista, yo no estoy hablando solamente con ese congresista, estoy hablando con lo que él representa en nombre de sus electores y del Congreso, igual con los ministros, que han sido designados por el presidente. Entonces, un poco de respeto no nos viene mal, ¿ah? Por si acaso, nos viene bien a nosotros mismos, para nosotros mismos, para comenzar a entender que tenemos que respetar las instituciones. Si yo agarro un micrófono y me tiro sobre el presidente y digo, ¿va a renunciar? No, ¿va a renunciar? ¿Está evaluando renunciar? Un momentito.
Ahora, sí me puedes presentar. ¿Es una pregunta válida? Sí, pero no la forma, ni el contexto, ni el lugar, ni la hora, ni nada. Y evidentemente el presidente no tiene ningún entrenamiento para esa respuesta, porque la respuesta era muy sencilla, te volteas, sonríes y dices no, y se acabó la pregunta. A ver, no, 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 y lo haces con una sonrisa. No. ¿Va a renunciar? No. Así es. Ya está. Es una respuesta muy sencilla. NO, no. No. Tiene un monosílabo, así que no hay lugar a discusión. Y el presidente Castillo, de verdad, colegas míos, no va a renunciar. O sea, hay que tener, miren, hay personalidades que están hechas para la renuncia, pero Pablo Kuczynski, por ejemplo, sí, no tiene ningún problema en renunciar. Él nunca se aferró a la presidencia, hay que decirlo. Pero Castillo no va a renunciar nunca. Vamos a la pausa y regresamos con Así es. Olivares Vamos a la pausa. y con su libro, que lo tengo acá, marcadito ya. Vamos con Vamos a la pausa, pero antes Poder de la Transformación. permíteme agradecer a Florencio en Lima y Carlos en Lima que han entrado a la página web, han entrado al PayPal y nos han dejado un donativo. Muchísimas gracias. También quiero recordarle a todos nuestros oyentes que tenemos pronto nuestra rifa e ir a la gente BCP y hacer un depósito de 5 soles y pueden ganar este dinero en efectivo. La cuenta es 193 22 00 353-087 y el teléfono, el voucher lo envían al 959-679662, está en pantalla, y ayudan a Radio Santa Rosa. Y ya tenemos el Newbies, que es la billetera electrónica, que tiene Yape, Plin y Tuki. Así que pueden entrar y por ahí también todo tiene. Así que los estamos esperando. Radio Santa Rosa no recibe propaganda, no recibe de ningún estamento del gobierno, ni de este ni de los anteriores. Vivimos Los de últimos nuestras 68 actividades. años. Vivimos de nuestras actividades y de lo que hacemos. Así que no, por eso podemos también decir las cosas con transparencia y con claridad. Bien, Rosa María, vamos a la pausa que ya nos está esperando el congresista Daniel Olivares. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Radio Cepago en Ucayali; Radio Quillabamba en La Convención; Radio Madre en Puerto Maldonado; Radio Huánuco en Huánuco; Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho; Radio Pública en Puno; Radio Moro en Ancash; Radio Cumbre en Huacayo; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Oriente en Yurimagua; Radio Los Ángeles en Cajamarca; Radio San Valentín en Lampa; Radio Activa en Cerro de Pasco; Radio Continental en Guanta; Onda Digital Televisión nos pone en sus pantallas y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, el Facebook de Santa Rosa de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con Daniel Olivares, ex congresista de la República, que presentó este libro hace unos pocos días en una accidentada reunión, lo tengo acá, Poder para Transformar, una última rendición de cuentas, y hay que explicar, en el prólogo él lo dice claramente, tiene una rendición de cuentas oficial en su página web como congresista, esa es una rendición de cuentas más íntima, si quieren, un tono más personal. Y empecemos por eso, ¿por qué la necesidad de hacer una rendición de cuentas de tú, ¿no? Porque el diálogo es de tú a tú. Buenos días, Rosa María, porque ha sido muy intenso esta etapa, ¿no? Ha sido muy intensa, ha sido de hecho la etapa más intensa laboral y personalmente hablando de mi vida. Entonces me pareció que a modo de terapia personal, a modo de incluso terapia grupal, porque hay muchas personas con las que he seguido hablando después de mi gestión y que me siguen haciendo preguntas y había un montón de cosas, un montón de dudas, un montón de curiosidades válidas, ¿no? Y me pareció positivo cerrar esta etapa, esta primera etapa política que he tenido
con un relato un poco más personal, ¿no? Porque mi rendición de cuentas oficial, la que tengo colgada en mi web, que es libre para cualquier persona, es hechos, ¿no? Hemos aprobado tal ley, peleamos tal cosa, no sé qué, pero la política no es solo eso, ¿no? La política es algo muy personal. Cuando me decían no te tomes las cosas personales, no puedo entender, es muy personal porque trata Ahora, de confianza, de expectativas, de deseos, ¿no? Entonces me pareció bien cerrarlo así. ahora, leyendo el libro, que he podido leer a toda bala, lo que yo noto es algo que, claro, es natural en un libro escrito en primera persona y de tú al lector, pero es que no hay un proyecto colectivo. Es el proyecto Daniel Olivares. ¿Le han Sí, hecho esa observación? cuando lo hablé, curioso lo que me lo mencionas, cuando hablaba con el expresidente Sagasti, ¿no? que me hacía sus comentarios, ¿no? Sus apuntes sobre el libro, él me hablaba que el libro que yo he escrito hablaba sobre micropolítica, ¿no? Micropolítica, que es el día a día, cómo trabajar con el ciudadano, cosas concretas de un martes cualquiera, digamos, ¿no? Y él me hablaba de la importancia de la macropolítica, que es la visión de país y tal. Y yo lo entiendo perfectamente, pero yo he leído ya varios ensayos y libros sobre lo macro y lo que se tiene que hacer. Y yo a propósito intenté hacer algo más del día a día, ¿no? Contar qué es lo que hacíamos cada día, y como bien dice Rosa María, yo cuento esto de tú, ¿no? Digo, oye, y fuimos a tal lugar, y agarramos el carro y tal cosa, porque me parece que de eso se habla poco, ¿no? De visiones, yo creo que los diagnósticos de hacia dónde va el país y tal, me parecen importantes. Pero creo que son dos cosas que se complementan. Tanto así que el expresidente ¿no? Sagasti me dijo que en algún momento deberíamos hacer algo que complemente, ¿no? De repente conversar, ¿no? Con la gente, con las dos perspectivas, ¿no? Claro, no, es una perspectiva testimonial y es válida, completamente válida, porque como siempre se complementa con la perspectiva más académica. Pero a pesar de que hay varias citas académicas en el libro, no se sorprendan por eso tampoco. No es un diario, algunos pasajes sí están hechos en forma de diario, la crisis de la vacancia de Vizcarra, por ejemplo, pero a lo que voy es que no se nota el proyecto político del Partido Morado en este libro. Ah, sí, porque de eso no trata. Esto de acá es el detrás de cámaras de la gestión de un político. Exacto. Independientemente del partido en el que esté, yo no quise hacerlo partidario. Es más, hay un capítulo que habla progresistas y habla de progresismo y conservadurismo, y trato de ser yo como un progresista trato de ser lo más objetivo posible en mostrar las distintas formas. Es que el objetivo no ha sido promocionar a un partido o tal, sino mostrarle a muchas personas que les interesa probablemente participar en la vida pública cómo es por adentro, ¿no? Porque a mí cuando me hablan ahora, personas que me tienen estima, me hablan como si yo hubiera salido pues de la cárcel y me dicen, uy, Lo cuentas. ¿no? Yo le No, digo, no, no, yo disfruté mi trabajo, ¿no? Y eso es lo que quiero trasladar también. es gracioso porque lo dices al principio y al final, y claro, viniendo del mundo de las comunicaciones, sabes que es una frase de gancho, ¿no? Este trabajo es muy bonito. Entonces, no, un momentito. Es muchas cosas, ¿no? Intenso, apasionante, pero bonito no es un adjetivo que tú le puedas poner sin que la gente levante una ceja y le diga, ¿qué le pasa a este señor? Porque no es tan bonito, ¿no? Mira, lo pongo a propósito, ¿no? Es la primera frase del libro y lo digo en el último Al capítulo también, final. porque en realidad, y algo que he repetido algunas veces, el 90%, o sea, lo que se ve en prensa y lo que se ve en el resumen noticioso, ¿no? Ah, Son no. ese 10% de disputas, peleas, digamos, cosas, ¿no? Bajo la mesa y no sé qué, ¿no? Pero el 90% del tiempo no estás con una cámara, es como un reality, el descanso del reality, y ahí estás, un día cualquiera como hoy, por ejemplo, me habría reunido con mi equipo, estaría recibiendo algunas llamadas de personas que necesitan ayuda con algo, tal, y lo vas solucionando. Entonces, en un día puedes ayudar a grupos de personas, sin que nadie se Claro, entere. y ese es el otro tema que a mí, de verdad le digo, me vuelve loca cuando hablo con progresistas, que es la idea de que la agenda me la van a poner mis electores, ¿no? Y que soy casi una oficina de servicios públicos. Sí, bueno, ¿Es esto ser congresista de verdad? depende de qué cosa hagas, ¿no? Puede ser un inútil y no hacer nada, ¿no? No, puede ser muy útil, no Puede discuto que ser, no sea útil, pero puede pero ser muy útil también. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, al menos en mi despacho, es
tener una línea, un norte, ¿no? Porque teníamos unas temáticas que eran las que agarrábamos. Cuando nos buscaban por otras que no eran las nuestras, los centrábamos con quienes veían esas temáticas, o cosas muy graves y urgentes que a veces sí tienes porque estamos en el Perú y hay unas cosas que uno no puede creer de precariedad y a veces sí no puedes ¿no? Mirar para otro lado, ¿no? Y tienes que ayudar en ese momento. Pero sí teníamos una agenda ordenada de temáticas en las que trabajamos y teníamos líneas. O sea, acá tengo mi pizarra al costado que todavía la tengo y teníamos las líneas, los proyectos de ley que estábamos empujando, los nuestros, los de otros, los temas en los que estábamos fiscalizando, ¿no? Entonces, cada semana veíamos ya, ¿cuál es el avance con este tema de Lomas? ¿Cuál es el avance con este tema de no sé qué? Entonces íbamos, Claro. ¿no? Pero hay que decir algo, son temas desde el punto de vista normativo que puede corresponder al Congreso, pero desde el punto de vista operativo corresponden a un alcalde, a un gobierno regional, al gobierno central, a un ministerio, y es como que si hubiese una permanente contienda de competencia entre lo que hacen los congresistas y lo que hace el resto del Estado. Y así no puede funcionar. De acuerdo que lo hacen mal, y de acuerdo, pero ¿no cree que en esta primera experiencia de un año se ha encontrado todo el tiempo con ese problema? Yo más bien veo que el rol del congresista es el de un, sí, pues, es el de un metiche, ¿ya? Es el de un, entrometido, ¿ya? Un entrometido, pero es un entrometido que si lo haces bien y lo haces con la, digamos, no por hacerlo simplemente y no por el ego y no por tal, puede ser bastante útil. A mí me ha sucedido con, por ejemplo, en ollas comunes, ¿no? Por poner un ejemplo. Los alcaldes estaban en la obligación de implementar unos comités de vigilancia para la entrega de las canastas, ¿no? Que se hizo a nivel nacional. Bueno, no los hacían. Entonces, ¿qué hace uno? Iba yo con mi equipo, con el MIDIS, con Contraloría, y con algunas organizaciones sociales, dependiendo del distrito, nos sentábamos ahí, le pedíamos reunión o hacíamos inopinada visita sorpresa al alcalde, nos recibía y dejábamos instalada la mesa. Ok, no es nuestra tarea instalar la mesa, pero estábamos ahí como observadores para que la sociedad hable. No era que nosotros agarrábamos el micro, no, hablaban las señoras de las ollas comunes, hablaba la Contraloría, hablaba el MIS, acordaban, bueno, ya entonces instalamos la mesa, genial, bueno, haremos seguimiento, chao, chao, nos vamos. Entonces, destrabas y logras. Y así un montón de cosas. O la orden de hacer trabajo virtual que no estaban cumpliendo los ministerios. ¿Qué hicimos? Claro, Fuimos... pero se da cuenta, congresista, que son 2.000 municipalidades y que si ese fuera el método, el Congreso no haría otra cosa, los 130 congresistas, que instalar comités de ollas comunes. Sí, de acuerdo, pero es que eso es, ya pues no es irse para un lado extremo o para el otro. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la primera visita a los ministerios y a las instituciones públicas para ver si cumplían lo del trabajo remoto, cuando hicimos la segunda, ya todos los ministerios estaban avisados y ya estaban cumpliendo y ya habían cambiado en esos días las cosas. Entonces, yo creo que, bueno, lo que yo he intentado hacer es trabajar no solamente trabajo de hormiga, sino utilizar mucho también el impacto comunicacional. Entonces íbamos, grabábamos y decíamos, mira, por si acaso hemos fiscalizado acá, y vamos a ir a otras de sorpresa. ¿Qué pasaba? Todos los demás se ordenaban porque tenían, y bueno, yo sé, es micropolítica, pero yo personalmente como ciudadano he estado un poco cansado de escuchar a los políticos siempre hablar de la macro y que no se metan a la micro, a solucionar las cosas del día a día. Entonces yo decidí, entre 130 personas, yo ser uno de los que trabajaba el día a día, ¿no? Para ver también que podíamos ser útiles para cosas tangibles de un martes cualquiera. Lo que no está en el libro, y me sorprende, son todas las leyes inconstitucionales que aprobó el Congreso. Y fueron muchas. Al final ya el gobierno de Sagasti las mandaba casi a diario al Tribunal Constitucional. Y sí, en algunas hubieron diferencias sustanciales con sus mismos colegas de bancada, lo cual debe haber sido muy doloroso y muy difícil. Pero ese relato no está. Sí, es verdad, falta ese relato, faltan otros también, que después pero por ejemplo en ese, yo era vocero, ¿no? Porque Francisco ya era que él era el vocero, fue a la presidencia, y yo me quedé como vocero, y era complicado porque tenía que poner de acuerdo a una visión única de la bancada. Yo lo que le decía a la prensa, y lo sigo diciendo, lo sigo creyendo, es que intentamos ser consistentes, siempre. Nos juntábamos, nos cabeceamos entre nosotros, ahí decíamos.
¿no? Pero no siempre lo logramos, ¿no? No siempre logramos ser consistentes, pero siempre lo intentamos. Y yo creo que la gran mayoría de veces lo fuimos, creo que se notó, pero sí hubieron momentos, bueno, donde ya pues, ¿no? No se puso de acuerdo la bancada y tal, pero sí hubieron muchas luchas de la bancada y por eso no éramos tan queridos. Éramos si fuera un salón de clases porque se sentía un poco así, ¿no? Yo era el único morado a veces en el hemiciclo porque había pandemia y íbamos poquitos, y yo era, pues, no era el más popular, digamos, ¿no? Estábamos No, ahí. y es de frente. O sea, hay un relato hacia afuera y hay un relato hacia adentro. Mm, El relato hacia afuera sí está, pero el relato hacia adentro no está. mm, mm. Salvo personajes que sí son constantes en su aparición, como Gino Costa y Alberto Belaúnde, con los que hace evidentemente un trío que todos los vimos, pero la bancada tenía 9 miembros. Y hay otros que están invisibilizados en este libro. Sí, bueno, menciono a Miguel González y unas cuantas cosas que se hicieron con Coché también, pero digamos, tampoco es que es un homenaje a todas las personas con las que he trabajado, no mencioné ni... No, pero digamos, el inconsciente, usted sabe, ¿no? Revela muchas cosas. Yo no creo que haya sido consciente, sino que cuando uno le ve, dice, ¿y dónde está la interna acá? Porque había una interna muy tensa también. Sí, Y que se deriva de la aprobación de leyes inconstitucionales o del voto o la abstención complicada, lo hemos comentado varias veces, en leyes en las cuales el Partido Morado no debió ni abstenerse, ¿no es cierto?, ni votar a favor. Entonces, esa tensión no está. Tenemos el volumen 2. Así ¿okay? es. Así es. Volumen 2, viene volumen 2. Es como Kill Bill, volumen 1, volumen 2. Kill Ahora, Kill Bill es una buena referencia. necesitamos el volumen 2, la interna. En la otra, sí narra cosas que bueno, son conocidas y creo que para mí hubiera sido lo más difícil de manejar, que es la hipocresía. Lo dicen las preguntas finales en la entrevista, pero hay un relato, por ejemplo, cuando deciden que Rocío Silva Santisteban va a ser presidenta, y le dicen, bueno, Rocío, ¿qué te parece si vamos a anunciarlo a la prensa? Y ella dice, no, mejor votemos primero. Y a la hora de votar, habiendo un acuerdo, yo me acuerdo de ella, me dijo, pues, si me han dicho adentro que voy a... Y después votaron en contra. O sea, así tampoco se puede manejar un congreso. O sea, los congresos están hechos sobre la base de pactos a la hora de las votaciones para formar una voluntad y formar una ley. Pero si te dices, sí, hermanito, de todas maneras, vamos. ¿Cuántas veces le pasó eso? Además de esta que está narrada acá. Esa es sorprendente porque yo me pregunto ahí en el libro qué hubiera pasado si Rocío no hubiera sido tan institucionalista y decía, vamos, cualquier otro, muchos políticos, Claro. digamos, hubieran dicho, vamos a la conferencia, vamos afuera a anunciarlo a la prensa, al pueblo, ¿no? Y si hubiera salido Rocío con Francisco, porque iban a salir los dos juntos, a anunciar el acuerdo. ¿Qué tan difícil, qué tan más difícil hubiera sido para los que se echaron para atrás, echarse para atrás? Nunca lo sabremos, ¿no? Como lo conversamos alguna vez con alguien, pero... Claro. Pero digamos, esta idea de, esta cosa tan hipócrita de decirte, pero Daniel, vamos a apoyar tu proyecto, ¿ah? Cuenta con el voto de nuestra bancada. Y a la hora, ¿cuántas veces le pasó eso? Mira, a mí personalmente, no muchas, pero sí lo vi cerquita, o sea, le pasó a Carolina Lizarra, le pasó una vez como frente a la bancada, bueno, en ese momento de APP, o sea, han pasado varios proyectos donde no entendíamos en la conversación qué cosa había pasado, ¿no? Claro. Y era como, pero no entiendo, no habíamos ya quedado en eso, no tiene sentido tal cosa, entonces en esos momentos donde empiezas a escuchar pues la música de la dimensión desconocida, cuando dices, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Y además es terrible porque muchas veces tú dices, bueno, ¿cómo hago para que el otro acepte mi proyecto? Entonces dice, mira, si me sacas esto y esto, yo voto, perfecto, entonces negociamos, ¿no? Tenemos el proyecto armadito, negociado, bien bonito, ya está el pan en el horno, levadura está creciendo, tú ya estás seguro que todos los ingredientes que ellos querían, no los que tú querías, están, y te dicen apaga el horno, hermano, porque no hay. ¿Cómo manejas? Yo me vuelvo loca. Yo confío en la palabra, yo doy la mano y es mi palabra. Sí. Yo traiciono mi palabra, no solo en mi casa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes?
yo igual que tú, Rosa María, soy de los que, ¿no? Dice algo y bueno, ya, eso es, ¿no? Ya hemos acordado. Por eso es que yo valoro y pongo en el libro, y más bien me acuerdo de algo positivo, personajes como Lenin Bazán, por ejemplo, que lo menciono Sí. ahí, un líder del Frente Amplio de izquierdas, con quien no estábamos de acuerdo muchas veces, con quien hemos discutido fuerte, Oye, pero con Marta Chávez. o con Marta Chávez, ¿no? Con quien hemos tenido, ¿no? Con Marta estamos ideológicamente en las antípodas, pero cuando me he acercado a hablar con ella o cuando he discutido algún proyecto con Lenin, por ejemplo, en la época del paro agrario, con Lenin estuvimos juntos, ¿no? Tanto en los viajes a Ica y a la Libertad, como en las discusiones de la ley, y en las cosas que no estábamos de acuerdo, renegábamos, pero renegábamos juntos, ¿no? Claro, Y nos poníamos de acuerdo hasta que nos poníamos de acuerdo, ya, ok, o en esto no estamos de acuerdo, ya tal, pero no había cosa abajo de la mesa, ¿no? No había sorpresa sucia, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas yo las valoro. La diferencia siempre existirá, pero vamos de frente, y por eso a Lenin le hago un pequeño homenaje adentro del libro, porque es como, no tienes que estar de acuerdo en todo, pero tienes que decir las cosas, tienes que poner las cartas encima de la mesa, porque si no es imposible. si no es, o sea, evidentemente, y es notorio que en su trabajo muchas veces lo que abundaba eran los imposibles, ¿no? O sea, o sea y además las venganzas, sobre todo al final, ¿no? Venganza contra los que dijimos que aquí no había fraude, venganza contra los que... Entonces, venganzas y venganzas y venganzas, en las cuales no se avanza nada. Sí. Complicado. Sí, sí, pero nuevamente, esas venganzas y esas cosas, tal, son, ya, siendo más objetivo, el 20% del trabajo. Del No, sí, 80% claro, cuando pero estamos, es que en el 20 que duele, ¿no? es el 20 que duele, el 20 que se ve también hacia afuera, por eso yo he tratado de sacar a la superficie un poco la otra parte, ¿no? No solo la micropolítica, sino las cosas bacanes que pasan también ahí, ¿no? Las cosas buenas que pasan también ahí. Yo he hablado, y me has hecho acordar una pregunta que me hiciste hace un rato sobre meterse en el trabajo del alcalde, ¿no? Una congresista que me estuvo hablando un día, ¿no? Un momento así ¿no? de tranquilidad en el hemiciclo, y me contó que había sido 2 veces alcaldesa, ¿no? Y yo le dije, 2 veces he sido alcaldesa. Sí, y me dice, acá he sido más útil para mi distrito de lo que fui de alcaldesa. ¿Por qué? Porque he podido juntar al alcalde actual contra la autoridad y las trabas que siempre hemos tenido, tal. Entonces, no, me regreso a la pregunta anterior, pero tienes posibilidad de generar puentes, de bloquear cosas también dañinas, ¿no? Pero de generar unos puentes que a veces no puedes desde el puesto clásico, digamos. Ahora, era un congreso muy complicado y le tocó el tema de la vacancia de Martín Vizcarra. En el relato, que yo creo que es muy fiel a los hechos, narra que el día que vacan a Vizcarra, yo también tenía la misma sensación, pensamos que no lo iban a vacar porque Alianza para el Progreso había dicho que iba a apoyar al presidente, o sea, le había dado besitos, lo habían abrazado, habían ido a Palacio, se habían tomado fotos juntos, ni por acá se te pasaba que iban a voltear su voto. Pero narras que lo que te parece es que el discurso de Vizcarra fue confrontacional y que esa fue la causa de su vacancia. Como si hubiera sido un impronto del Congreso, un algo no planeado, algo espontáneo. Para mí la conspiración empezó muchos meses antes. ¿De Claro, verdad te parece un impronto o, es o que pecaron de ingenuos, la verdad, como todos? Es que hay que entender una premisa que es que el Congreso no es el Congreso, es los grupos en el Congreso que se mueven. Y como bien decía Eduardo Villanueva en su libro, y lo cito también en el Está mío, acá, y tengo la cita marcada, te la voy a leer ahora. habían 3 grupos, ¿no? Habían 3 grupos que ahora los vas a leer, y uno sí lo habían planeado desde antes, y a otros les servía lo que estaban planeando los primeros. Pero había un grupo de gente con quienes yo he hablado así, ojo, que decían, no, yo entiendo, no, mis colegas, sí, no, pero llega Vizcarra y en realidad da un discurso muy agresivo, y algunas personas que estaban por el no, ¿no? Que eran de este tercer grupo, que no eran ni los primeros ni los mafiosos, ¿no? Que ahora era, dijeron, se molestaron muchísimo, dijeron, oye, Perdóname, sinvergüenza, pero, no sé pero, pero, qué. pero, pero Daniel, tú no te bajas un presidente porque te pone de mal humor su discurso. Y esa O fue sea, mi intervención. ¿qué tal grado de irresponsabilidad? O sea, si eso es cierto, qué bárbaro, Dios mío.
Pero vamos a narrar eso y luego otra reacción muy interesante. Eduardo Villanueva dice, profesor de la universidad, donde yo dicto además, por si acaso, para que no digan que hay conflicto de interés, lo que dice es que efectivamente, donde está mi cita acá marcada, hay 3 grupos. Y traigo la cita porque puede usarse para estos días también. Sí. ¿Ok? Por eso la estoy trayendo. Hay 3 grupos. Una agrupación reaccionaria encarnada por personajes limeños de clase alta o de pretensión de clase alta, me ha hecho gracia ese párrafo, que buscan obtener poder y reivindicar su agenda conservadora. Ese es su grupo. Un segundo grupo que incorpora a corruptos varios alrededor de intereses propios, universidades de mala calidad, lobistas del transporte informal, minería ilegal, etc. A quienes le convenía la vacancia, ¿no es cierto? Pues les dejaba el terreno libre. Y un agradecimiento de un nuevo ejecutivo encarnado en ese momento por Merino, ¿no? Y un tercer grupo que sentía que estaba luchando legítimamente contra la corrupción de Vizcarra, pero que no se dio cuenta de que lo único que hizo fue traer el poder a los primeros 2 grupos. Esa cita de Villanueva, ¿tú crees que se esté repitiendo hoy en el Congreso? Pues tendría que estar dentro, ¿no? Pero yo sí sentí en ese tiempo, de repente son otros grupos, pero siempre hay un grupo de partidos. 3 partidos muy conservadores, un grupo de gente que tiene intereses no muy santos, y un grupito que efectivamente está muy indignado con la corrupción. Sí, de repente lo que cambiaría sería que el primer grupo ya no sería un grupo de conservadores que quieren poner su agenda, ¿no? Como pasaba antes, sino un grupo de conservadores que no han aceptado haber perdido la elección todavía. Y que son más. Y que son más, ¿no? Y que está más, ¿no? Entonces, y que son conservadores no solamente del lado de la derecha, sino conservadores del lado de la izquierda, que sienten que ganaron, pero ahora que les están quitando el gobierno, que son los extremistas. Ahora, acá hay otro párrafo más adelante que sirve de, digamos, de predicción del futuro para los que están ahora y voten a favor de la vacancia. Dice, la realidad es que muchos colegas que votaron a favor de la vacancia tuvieron una serie de problemas post-noviembre. Esto lo sé de primera mano porque varios de ellos me lo contaron. Algunos incluso no podían salir de su casa sin que los insulten. Entonces, cualquier teoría para desacreditar la protesta resultaba válida para ellos porque los ayudaba a redimirse. Y estás hablando de que te inventaron esta historia que tú te habías inventado, desapareció cuando no te habías inventado nada, pero también que el Vacunagate fue su salvación, porque dijeron, es corrupto, perfecto, ahora sí, nadie los puede insultar. ¿Es así? ¿Tú lo viviste de esa manera? Me ha sorprendido mucho encontrarlo en el libro. Sí, bueno, no menciono el nombre porque no me parece necesario, pero alguna colega me dijo, nos cayó del cielo, ¿no? El Vacunagate. ¿Por qué? Porque les había validado, ¿no? Porque yo, o sea, después de que sucede lo del Vacunagate, hubo una sesión en el Congreso donde hablaron, creo que todos los congresistas, diciendo, ven, teníamos razón, no sé qué cosas que no sabían ellos. Teníamos, nunca lo tuvieron. Y esos 19 que se opusieron son, ¿no? Básicamente nosotros éramos lo peor porque nos opusimos. Y yo cuando voy y le digo a una colega, oye, se pasaron, ¿no? Pero todo bien. Me dice, bueno, nos cayó del cielo, ¿no? Y para mí eso resume, ¿no? Porque habían colegas efectivamente que no pudieron salir de sus casas, y es más, lo dijeron en esa sesión. Y a nosotros que nos han atacado, ¿no? En nuestro barrio, y no sé qué, ahora se sentían, entonces cualquier cosa bueno, y lamentablemente el señor ¿no? Con su sinvergüencería, el señor Vizcarra, les alimentó esa narrativa. Cualquier cosa, para eso servía para deslegitimar una reacción ciudadana válida, que fue la reacción de noviembre, que no tenía que ver con qué tan sinvergüenza o no fuera Vizcarra, se descubriera lo de Vizcarra después, sino... Esto lo hemos conversado muchas veces, pero está narrado en parte en el libro también. ¿En qué estaban pensando? Vizcarra tenía 70% de popularidad, a pesar de que en este programa hemos criticado su manejo de la pandemia todas las semanas, era muy popular. El país no tenía vacunas, estábamos en medio de una crisis espantosa, ¿no es cierto? Y íbamos a entrar a una segunda ola. ¿En qué estaban pensando para bajarse un presidente? Entonces yo pienso, si ese Congreso se bajó un presidente con tan poca cosa, y ahí viene la pregunta, ¿en qué están pensando ahora? ¿Crees que el presidente llega a Navidad, después de lo que ha pasado en las últimas 48 horas, por tu experiencia vivida hace unos meses, hace un año? Bueno, lo primero que
para responder la primera pregunta, en el Congreso hay algo que no es por gusto, y el Congreso no tiene ventanas, ¿ya? Y pareciera que esa Sí. ausencia de ventanas hiciera que se cortara la percepción de lo que está sucediendo afuera, y muchas veces la gente no lee la calle y los congresistas se convencen entre sus propios discursos, y son tantos los que repiten algo, que al final a mí me ha pasado, que alguna colega me ha volteado y me ha dicho, oye, ¿no tendrán razón? ¿No? Porque se repite tanto una narrativa y se repite tanto que hasta que te hace dudar, ¿no? Pero tú tienes por eso que mantener tu conexión con la ciudadanía, cosa que yo felizmente pude mantener y entender. Creo que ese es el reto ahora, ver, por ejemplo, quienes quieren vacar a toda costa al presidente por las distintas razones, por que lo consideran incapaz, por los nombramientos, en fin, por la fila de razones que existen para agarrarse. Elijan, cuando se manden a hacer una vacancia, háganlo por algo irrefutable, ¿no? Y el ejemplo puede ser Vizcarra nuevamente. Si lo de Vizcarra y las vacunas hubiera sucedido y esa hubiera sido la discusión de la vacancia, es muy probable que no se hubiera opuesto mucha gente. Nadie se hubiera opuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubiera sido una demostración que se rompió la... Un hecho muy grave. ¿Perdón? Un hecho muy grave, de una muy inmoralidad grave. Realmente muy grave, de verdad, muy grave. Claro. No hay una investigación de un gobierno regional antiguo que estaba en proceso de investigación y ya una historia de 2 párrafos, sino se vacunó en secreto y traicionó a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero ver, si es que tienen la inteligencia emocional, quienes quieren vacar al presidente Castillo, de esperar a que suceda, o mientras tratan de encauzarlo, ¿no? Esperar al menos que haya una cosa así de grave, o van a tratar de jalar el chicle con algo que en realidad es débil, ¿no? No, y a quien esté sentado en la presidencia hoy, mañana, y hasta que esto no se resuelva constitucionalmente, recordarle que esto es como la revocatoria de mandato de los alcaldes. En eso se ha convertido la presidencia, la antigua revocatoria, que después fue modificada. Al día siguiente del que ganas, tienes un comité constituido por todos los vencidos tratando de sacarte del poder. Esa ha sido la historia de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales en el Perú en los últimos 20 años, hasta que se modificó la ley, porque era un absurdo. Hoy, esa dinámica de los perdedores nos asociamos para sacar al que ganó, eso es lo que tenemos hoy. Y se inauguró con Vizcarra, no con Vizcarra, perdón, con Kuczynski, con PPK, y se va a mantener así hasta que no cambiemos la Constitución para impedir que suceda. Ese es el problema central. Pero por eso te digo, los hechos nos parecen estar conduciendo rápidamente a una vacancia completamente inconstitucional que no tiene consecuencias para los que actúan de manera inconstitucional. Eso es lo más grave de todo. Un Congreso puede actuar de manera inconstitucional, aprobando 2, 3, 5, 10 normas inconstitucionales, no les pasa nada. Pueden vacar a un presidente en un acto inconstitucional y no les pasa nada. Y como no hay sanción, como el congresista no tiene sanción, entonces va a seguir haciéndolo. Y en ese contexto, tu libro cuenta un poco esa historia, ¿no? O sea, acá... Ahora, hay otras historias, ¿eh? Nos queda poco tiempo, pero hay otras historias. Lo de la marihuana es divertido. A mí me hace gracia que quieran investigarte por fumar marihuana, la verdad es una tontería. Pero creo que sí, en el incidente con Julio Guzmán, el tema no era la marihuana, el tema era la infidelidad de Julio Guzmán. La banalización de la infidelidad de Julio Guzmán en ese spot, que creo que en realidad, conjuntamente con otras cosas, le arruinó la campaña. ¿No crees que faltó ahí un poco de análisis de eso? ¿De qué pasó con ese spot? Sí, en realidad la campaña estuvo mal enfocada desde el principio hasta el final, ¿no? Creo que tuvo varios problemas. Lo dices en el libro. Sí, varios problemas. Lo que yo digo, hablo en el capítulo sobre, ¿no? Que se llama Estoy Verde, por cierto, es mi postura respecto al cannabis, a la marihuana, y no mi postura de hoy, y explico mi postura de siempre. Además cuento lo que he podido hacer como ciudadano gracias a las leyes que se han aprobado en el Congreso, no las que aprobamos en mi gestión, sino las leyes anteriores. Gracias a eso ahora hay investigación,
ahora uno puede ir, y yo, ¿no? Y lo cuento ahí, no quiero contar el chiste, pero puedes ir a un centro médico, saber qué es lo que te hace bien de algo, qué es lo que no te hace bien de algo, ver cuál es la forma, ¿no? En fin, y hablo también de la tendencia al fin de la prohibición, pero más allá del tema del cannabis, que lo explico de una manera completa, como siempre hubiera querido, lo de Julio más bien, creo que ha sido una mala campaña desde el planteamiento hasta el final, sin haber leído el momento en el que se estaba y la responsabilidad que se tenía en el partido después de lo que había pasado en noviembre, ¿no? Y después de lo serio que fue, de lo seria que fue esa etapa y lo seria que tenía que ser la campaña. Creo que En retrospectiva, tú dices, Francisco Sagasti trató, y de verdad lo trató, de que no fuera un gobierno del Partido Morado. Obviamente todos sus enemigos dijeron que lo era, pero al final del día, tú dices, debió haber sido un gobierno del Partido Morado. O nos hubiera ido mejor. Me parece que le hubiera ido mejor al país, porque Francisco tuvo que empezar un gobierno de cero, armó un súper buen gabinete, pero Sí. tuvo que empezar a armar un gobierno de cero en un momento donde tenía la marea picada y le hubiera servido mucho más poder trabajar con todos los técnicos que él había formado por años, porque él ha sido el Claro, director de plan de gobierno del Partido Morado, entonces él tenía todos los técnicos ubicados, ¿no? Ya lo conoce a Francisco, él tenía todo así bien estructurado, ya debió de empezar ya con su plan preparado para tener soporte. Entonces, a mí me parece, nosotros, los congresistas, yo te digo, yo estaba en otra cosa, yo estaba en el Congreso esperando la gobernabilidad, ver cómo hacíamos la transición y no sé qué, no estábamos en esas conversaciones, ¿no? Que era de los dirigentes, yo nunca he sido dirigente del partido. Y yo sí creo que fue un error haber decidido, raro además, porque para nosotros como congresistas era rarísimo mantener la narrativa de, oye, este no es un gobierno morado, cuando nuestro vocero, porque claro, no lo era en realidad, pero creo que era tan mala la decisión que era absurda y era difícil de explicar. claro. Claro, él trató de tener la figura de Paniagua, que también dijo, bueno, este no es un gobierno de acción popular, ojo, ¿ah? Claro, entonces, pero Paniagua no postuló en el año, ni nadie, o sea, su partido no postuló en el año Claro. 2001. En este caso sí postulaba el partido. Era muy complicado manejarlo. Y claro, uno de los temas centrales en esta, digamos, ataque, confrontación, era el carácter del candidato. Ujú. Y el carácter del candidato fue algo que se dejó completamente de lado. Cuando se trató de rescatar era demasiado tarde. Además de cosas como tú cuentas que les dio COVID a los dos, que Flor Pablo tenía COVID, que Julio Guzmán tenía COVID, o sea, cosas que son imponderables en una campaña, pero que realmente arruinaron la campaña de Julio Guzmán. Mm. No hay nada al final, hay una entrevista muy divertida a ti mismo, a mí me ha gustado mucho, así que las preguntas que no me han hecho son muy buenas, así que no las voy a contar para que la gente compre el libro, ¿no? De eso se trata también. Pero tu futuro, hablas de ti como ex congresista, pero no de futuro político. Dices, sí, me gustaría el 2026. En el Partido Morado, igual, ahí, en otro lugar. A ver, yo sí, efectivamente esto trata sobre el cierre, ¿no? Por eso se llama, es mi última rendición de cuentas, ¿no? Y es el cierre de una etapa muy intensa y muy importante. Y a mí también me permite cerrar para poder abrir una nueva etapa, ¿no? Y yo ya avisé, informé, decidí todo, que mi nueva etapa no va a ser seguir en la carrera electoral, no voy a estar en las municipales del próximo año, no voy a empezar a hacer campaña, como ¿no? Válidamente algunas personas me lo han sugerido. Sino voy a seguir en política, pero voy a seguir en política de otra manera que voy a anunciar muy pronto, pero ¡Wow! no en temas partidarios, no voy a hacer política por una temática específica que ahora voy a representar, voy a seguir siendo representante, pero de una temática específica, vinculada a conservación además, y voy a pelear por eso y voy a meter goles para mi país en una temática. Y eso es lo que yo quiero hacer en los próximos años. Probar que se puede seguir trabajando política, no necesariamente electoralmente. Ahora, y me lo hace en esa entrevista, que en realidad es una entrevista de preguntas en redes sociales que me hicieron personas al final, me preguntan algo que yo sí creo, si yo tuviera que decidir hoy o imaginarme hoy, si es que en el 2026
quisiera volver a ser representante. Y hoy día diría que sí, porque disfruté mucho mi trabajo y creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero de aquí a ese momento tengo muchos planes, no en mente, sino ya en acción, que voy a seguir haciendo fuera de lo electoral. Ok, o sea, pronto un trabajo, digamos, más de ONG, más de ese tipo, construcción de políticas públicas desde fuera, digamos, esa sería la idea. Sí, voy a trabajar con todos los partidos políticos, voy a trabajar con todos los, ¿no? Distintas tendencias en pro de un tema que necesitamos en el país y ya está. Y ya muy pronto contaré en qué sector, pero digamos que va a ser en beneficio, digamos, no de una agenda, ni de una ideología, ni tal, sino de una cosa urgente que necesitamos hacer. Sé que nos tenemos que ir y no le quería dar mucho espacio ni tiempo al alboroto, pero yo vivo a la espalda de la librería Crisol y la bulla se escuchaba hasta acá. Yo no la escuchaba tanto, pero mis hijos me dicen, no sabes la bulla que ha habido. Y efectivamente teníamos en el Óvalo Gutiérrez, bueno, un montón de gente, no mucho, 30, 40, tal vez 50 personas, gritando contra este libro, que evidentemente no han leído, porque tendrían que tomarse el tiempo que no se toman para leer. Esto se está volviendo recurrente, pasó con el libro de Francisco Sagasti, y hay una animadversión contra el Partido Morado que tiene 3 congresistas, no tiene más, y contra lo que ustedes representan. Yo entiendo que vayan a protestar contra Johnny Lescano porque piensan que controla la bancada de Acción Popular y estos quieren la vacancia, ¿no? Entonces Johnny Lescano puede representar un poder. Pero en este momento, a mí lo que me da la atención es ¿qué representa como para poder organizar un ataque? ¿Por qué es atacado Daniel Olivares hoy? ¿Por qué habrán ido? Pues yo no sé, me imagino que porque soy de la misma mancha que Francisco Sagasti, porque no hemos sido de los que hemos apoyado la vacancia, ni el fraude, ni ninguna de estas teorías conspirativas. Porque ahorita, a pesar de que lo pidan y lo griten, no hemos ido a una de estas marchas pues, donde te ponen los buses y donde gritan a rabiar vacancia junto con Lourdes Flores y no sé quién más, porque no hemos participado pues, de esta pantomima, ¿no? Entonces les revienta, ¿no? Que no seamos un grupo de izquierdas, ¿no? Que está cercano a Castillo porque no, somos bastante críticos. Es más, de ahí también nos golpean, pero les revienta que no nos sumemos pues a algo que, bueno, creen que se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es por institucionalistas. Los institucionalistas creo que caen pesados siempre, ¿no? Antipáticos. Como tú, Rosa María, como Pedro Cateriano, que también apoyó a Yo Fujimori. caigo pésimo, pero me citan en el libro mire cómo caeré de mal que me he encontrado en el libro de Daniel Olivares. Yo era antipatiquísima, ya. Me encuentro en el libro. Digo, sí, a veces pues, es mejor, caer mal que caer bien por... Yo caigo mal siempre. Pero hay que decir algo, o sea, si estos mismos grupos quieren vacar a Castillo, no lo van a lograr encabezando ellos una marcha popular. En noviembre del año pasado, el éxito para que caiga Merino estuvo en que no había ningún partido a la cabeza. Ese fue el éxito, fue una manifestación popular pura y dura. Ustedes se sumaron a rescatar gente, hay una magnífica foto, cuando estás así frente a la policía, gran foto, pero no había un liderazgo de partido político. Mientras las marchas las convoque Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, no va a tener popularidad la vacancia. La vacancia, si es que quieren que sea popular, no puede tener liderazgo político. Tiene que serlo. Para que sea popular, tiene que serlo. Tiene que serlo. No puedes crearlo, no puedes crear una claro, pero en el imaginario de esta gente, digamos, tú, yo y otros más, somos los que creamos, ¿no es cierto?, el movimiento para que caiga Merino. Merino ha dicho públicamente más o menos que yo y Augusto Álvarez organizamos las movilizaciones cuando yo ni siquiera podía salir de mi casa porque yo estaba acá curándome una neumonía. Yo seguí todo desde el mismo sitio donde estamos. Tenía neumonía, no podía salir de mi casa. ¿Ya? Entonces, las teorías de conspiración calman la ansiedad de la incertidumbre, ¿no? Entonces, como no entienden cómo han podido salir 3 millones de personas a
no, el señor no entiende pues por qué se oponían tanto a él. La teoría de conspiración calma, me imagino, sus dudas y sus miedos, y es, estos lo planearon, como si alguien hubiera en este país con tanto poder de convocatoria. A ver, yo sé que tienes muchísimas preguntas, pero nos tenemos que ir. Espero haberlas respondido todas porque Daniel Olivares nos prometió quedarse hasta las 9:10, son 9:20. Así que nos tenemos que ir, Abel. Nos vamos, Rosa María. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Daniel. Mucha suerte. Esto se vende en librerías, ¿ah? Por si acaso no lo pirateen. ¿Ya? Pirateen, tranquilo. Bueno. Chao, Daniel. Gracias. Ya lo Rosa María. Sí. Ya lo piratearon, ya me dice que ya lo piratearon, ¿no? Hay algunas preguntitas prácticas. ¿Podemos tener impeachment? ¿La vacancia se puede transformar en impeachment? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Necesitas una reforma constitucional en 2 legislaturas con 87 votos en cada una. ¿Tú puedes cambiar la Constitución? Por supuesto que la puedes cambiar. Hay un método. Una forma es 66 votos y referéndum. La otra forma son 87 votos en 2 legislaturas. ¿Quieren impeachment? Pongan el impeachment en la Constitución. Pero lo que no puedes es inventarme un impeachment que no existe en la Constitución peruana. ¿De qué manera se los voy a explicar? No se puede. No se puede. Es como cuando decían, hay fraude. No hay fraude, pues. No hay. Y tú no puedes gritar, soy demócrata, cuando dices que hay fraude cuando no lo hay. O sea, no eres demócrata, eres otra cosa. Pero demócrata no quieres, porque el demócrata, como un buen deportista, sabe perder y sabe ganar. Las dos cosas implican un nivel de sabiduría. Pedro Castillo ganó las elecciones. Es el presidente constitucional del Perú. No te gusta, esa es otra cosa. Pero la vacancia no es constitucional, no es una opción constitucional. El presidente no puede ser juzgado durante su mandato, punto. Lo voy a repetir 100 veces porque esa es la verdad. Ahora, los hechos son otros, porque los hechos siempre nos sobrepasan. Un acto de fuerza es un acto de fuerza. Miren cómo terminó Merino. Así estamos. Que yo creo que a este presidente lo van a vacar. Que los 87 votos los van a reunir, yo creo que casi sin duda, ya a estas alturas. Están luchando para tener los 54. Una vez que pasen los 54, que los van a obtener, pasamos ya a la reunión entre, como les digo, entre 3 personajes. Raúl Díaz Canseco, César Acuña y Vladimir Cerrón. De la conversación que tengan esos 3, o de las decisiones que tomen esos 3, depende el futuro de Pedro Castillo. De nadie más. Un poco de Luna Gálvez también, podrían hablar con él. Son 4. 4, no tiene que hablar con todo el Perú, tiene que hablar con esos 4. Mientras esos 4 le den sus votos, Castillo se queda. Cuando se los quiten, que puede ser muy pronto, Castillo está en las manos de Cerrón en este momento. También en las manos de Acuña. Esa es la situación, señores. A esta mañana, acá todo cambia, obviamente. En 2 horas de repente es otro país, porque acá uno hace una siesta, ¿no? Y cambió el país, pero esa es la situación. Listo, Abel, ahora sí me tengo que ir. Suenan los teléfonos. Así es, Rosa María. Cuídate mucho y mañana nos reencontramos aquí. No se olviden, nuestra rifa es pronto y ayúdennos yendo a la gente de SP, el Yapet, también el Tunkis, todo a través del Newbies. Ustedes entren, ahí está el para escanear, y también tenemos el PayPal en la página web. Todo eso para que ustedes puedan ayudar. Un comercial, Abel, que me había olvidado, me habían pedido que lo haga. Hoy día a las 7 de la noche inicio un curso de 4 semanas, de 4 martes, en el Centro Cultural de la Católica, para hablar de estos temas, para hablar de política. La idea es, en el programa, hablar de los primeros 4 meses del gobierno de Castillo, pero claro, uno plantea un programa hace 3 meses y ya cuando tienes que aterrizar el programa, todo cambia, pero va a estar interesante. Vamos a hablar de estos temas para los interesados. Centro Cultural de la Universidad Católica, entran a la página web, ahí está toda la información. Muy bien, listo, Abel, nos vemos. Listo, Rosa María, le enviamos un saludo, le enviamos a Eduardo Torres, Rosa María, que hoy día está de cumpleaños, nuestro operador.
Muy bien, Eduardo. Feliz día, feliz Felicidades. años a lo lejos. Un abrazo a la distancia. Así es, cuídate, Rosa María, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.